Hola mujeres de visión, hoy damos inicio a 3 días de una nueva serie llamada Ejerciendo Gobierno, un nuevo podcast donde veremos la importancia de la unción de Débora. Para quienes no conozcan su historia, les recomiendo leer Jueces capítulo 4 y 5. Débora fue la cuarta persona que se desempeñó como jueza de Israel y a la cual ella, junto a la dirección de Dios, llevó a Israel a liberarse del cautiverio de sus enemigos. Débora no solo era jueza, sino que ejercía profecía del Altísimo. Sabía cómo y cuándo actuar porque escuchaba las instrucciones de Dios. Una mujer de una unción desarrollada según la voluntad y la soberanía del Dios Altísimo, predestinada a una asignación de conquista, de libertad y de manifestación de Dios. Débora tenía algo especial y era que confiaba plenamente en lo que Dios la instruía y era obediente a ese sacerdocio que la gracia de Dios le concedió. En Jueces capítulo 4 versículo 5 se nos cuenta que Débora era una líder espiritual que tenía una esencia de servicio y autoridad. Una mujer de dominio jurisdiccional, donde a diario ella recibía cuestiones del pueblo para resolver. Y ella no decidía por su propia convicción, sino por el entendimiento, la revelación y la sabiduría de Dios. Poseía una dádiva que ejercitaba en todo tiempo. O sea, era una portadora de lo que hablaba Dios para su pueblo, y es por esto que todo lo que decía se cumplía. Sus profecías demostraban no solo que Dios le hablaba, sino que también la había hecho partícipe de sus tiempos. Mayormente escuchamos predicar a Débora como la primer mujer de mando. En lo personal, creo que fue la primer mujer empoderada en el Espíritu Santo. Débora ejercía el gobierno del padre en un tiempo donde las mujeres no encajaban en la condición de guiar a una nación. Es absurdo subestimar su liderazgo, ya que no fue una jueza de últimos recursos, sino una seleccionada por el dedo de Dios para ejercer la soberanía del poderoso Creador, del Dios eterno. Pero veamos qué características tuvo Débora. La primera que podemos ver es que era una mujer sujeta a Dios. Ella se sometía al señorío del Padre. Era una mujer determinada y dispuesta a realizar la voluntad de Dios. No tenía ninguna tendencia a rebelarse, ya que su espíritu no era ni desmedido ni egocéntrico. Por lo contrario, sus decisiones estaban bajo la voluntad de Dios. La segunda característica que vemos es que era una mujer intercesora. Entendía que el favor de Dios por Israel solo se lograría si alguien se ponía en la brecha. Y así se dispuso Débora a conseguirlo, hablando con Dios y mediando a favor de su pueblo. Así Dios le hizo oír sus propósitos y ella supo a qué estaba llamada a hacer. Otra característica es que era profeta. Débora comunicaba las revelaciones de Dios y esto fue el efecto de una intimidad con el Padre. Era una portadora del cielo. La cuarta característica es que Débora era una mujer que sabía dónde estaba situada. Conocía los tiempos de Dios y entendía a qué estaba llamada y cuál era su propósito y su diseño. Lo ejerció desde una posición de respeto y disciplina. Débora era valiente, determinante, avanzaba en su asignación. Fue capacitada en no retroceder ni emocionalizarse con el temor. Una mujer arriesgada y firme para los tiempos que corrían en esa época. Otra característica es que era guerrera. Condujo y escoltó al ejército de Barak a batallar contra los cananeos, sabiendo que la victoria sería en manos de otra mujer llamada Jael. Sin embargo, Débora actuó con sabiduría, dando ese honor a la voluntad de Dios. Era líder,
conoció cuál fue su rol, no ambicionó, ni manipuló, ni controló el poder de su posición de gobierno. Esto nos habla de una humildad y una comprensión amplia. Otra característica, y la última que veremos hoy, es que ella sabía trabajar en equipo, totalmente colaborativa a los planes de Dios. No se puso por delante, sino que sirvió desde una autoridad sometida a la supremacía del Dios Altísimo. Y es por esto que el ejército actuó conforme a lo que ella instruyó, respaldando así la profecía que Dios le había dado. En el texto de Jueces, capítulo 4, versículo 8, no nos dice en ningún momento que Barak era débil, sino que él entendió que solo obtendría su victoria si la líder, la profeta, la designada por Dios, estaba ahí. Esto me hace recordar a Moisés cuando le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Es más, en Hebreos se lo llama Barak como un gran hombre de fe, porque él reconoció y honró la autoridad que Dios puso en Débora. Es decir, Débora era una sacerdota del gobierno de Dios. Este tiempo debe volver a ejercer dicha unción, dicho gobierno. Establecer la justicia y el orden de Dios en nuestra atmósfera es algo que debemos imitar de Débora. Ya entendemos que como mujeres no estamos por detrás de nadie, sino que Dios nos puso por delante para ejercer sus propósitos. La autoridad que Dios nos delegó no es sobre otro hombre, no es sobre otro ser humano, sino sobre la mente, las emociones, los ambientes, los territorios, las finanzas. Su plan siempre fue que viviésemos en bendición y que fuéramos semejantes a sus atributos. Es por esto que la capacidad de gobierno no está en el intelecto, ni en las fuerzas, ni en el talento humano que tengamos, sino en la suficiencia de Dios como administradores de su carácter y de su supremacía. Ya entendimos días atrás, con la serie pasada, nuestra identidad. Sabemos que nuestra identidad está en Él. En este tiempo desglosaremos la autoridad que Dios nos ha dado y por ello Débora representa en todas las mujeres una unción de gobierno que debemos reproducir efectivamente para administrar dicha autoridad con excelencia y potencialidad. Te invito a que no te pierdas el podcast de mañana, donde se extenderá este mensaje y lo concluiremos el día miércoles, dando una herramienta de gran valor para tu vida. Bendiciones.